Las cuevas del convento acogieron el pasado lunes la segunda conferencia del ciclo Educa Alhaurín, convocado por el área de educación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Elisa Cobos impartió una disertación sobre cómo hablar de sexualidad con los niños. Hoy podrán verla en este programa especial. Bueno, pues Elisa, explícanos en qué va a consistir esta conferencia. Bueno, la conferencia que se ha planteado está relacionada sobre cómo abordar la sexualidad de los hijos y de las hijas, ¿no? Dependiendo de cada una de las etapas vitales, cómo se puede abordar desde el punto de vista de la familia el acercar una temática que forma parte del desarrollo de las personas, ¿no? Pero contextualizando en cada una de las etapas vitales, pues desde la infancia, la adolescencia, la pubertad. A veces es un tema un poquito difícil de abordar por parte de los padres y de las madres, porque o no saben cómo hacerlo, o los hijos o las hijas tampoco facilitan mucho el que se pueda abordar esta temática. Entonces desde aquí se ha generado esta propuesta que es un placer, ¿no? Como porque no hay muchos espacios donde tampoco se aborde la sexualidad, ¿no? De cara a cómo las familias pueden hacerse cargo un poco, ¿no? De esta educación afectivo-sexual. ¿Cuáles son las dudas que les suelen generar a los padres? Bueno, eso también sería como muy individualizado, ¿no? Depende de cada familia, surgen unas cuestiones u otras. Principalmente, a veces lo que aparecen más son miedos, ¿no? Si no tienen una buena información, una buena educación sexual, cómo puede repercutir en la vida y en la salud, ¿no? de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Y muchas veces también la dificultad que pueden tener ellos y ellas para abordar temáticas que a las familias también les generan pudor y les generan vergüenza, ¿no? Entonces no saben cómo hacerlo, y en algunas ocasiones o se utiliza el silencio, no se habla, o esperando que se hable en la escuela o que se hable entre amigos, ¿no? Pero se queda muchas veces sin cubrir, ¿no? esa demanda y esa necesidad que tenemos todas las personas. Por lo tanto, cuando salen de conferencias como esta, o de charlas como esta, en la que supongo además que interactúan, ¿no? ¿Qué sensación se suelen llevar? ¿De tranquilidad o de cómo? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Una de las cosas principales es que ellos y ellas ven que es posible hacer una educación sexual en familia, ¿no? Y que tienen las herramientas y los recursos para poder hacerlo, que no es necesario tampoco tener todos los conocimientos de sexualidad, sino que muchas veces es más la actitud con la que se abordan estas cuestiones, desde la naturalidad, desde la respuesta, desde el humor también, ¿no? Como poder relajar un poquito la exigencia que muchas veces la familia tiene de cómo hago esto si no sé cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aparte de información que viene muy bien a nivel individual y a nivel personal, de cara a la labor educativa con los hijos y con las hijas, yo creo que la sensación es como de tranquilidad, sería un poquito de tranquilidad. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta conferencia que vamos a realizar hoy. En principio, pues daros las gracias por asistir en esta noche que está un poco desapacible, pues muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis venido. Como digo, es una conferencia más dentro del ciclo de conferencias que se realiza a través de la Concejalía de Educación en el Educa Alhaurín, y en este caso pues vamos a hablar de cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo creo que es un tema muy interesante y en este caso pues Elisa Cobos la que nos va a dirigir esta charla. Como digo, nosotros lo que pretendemos con este ciclo de conferencias es dotar de herramientas a los padres y madres de Alhaurín el Grande y a todos los que nos veis también después a través de Alhaurín Televisión, de herramientas para educar lo mejor posible y educar en valores a nuestros hijos y a nuestras hijas. Como digo, Elisa Cobos Ortega es licenciada de Psicología por la Universidad de Granada, psicoterapeuta individual y grupal y sexóloga, y es terapeuta sexual y de pareja, educadora sexual y de género, miembro del Instituto de Sexología Al-Ándalus y del Instituto de Terapia de Reencuentro. Es docente en los másteres de Sexología y Género y Terapia de Sexualidad y de Pareja del Instituto de Sexología Al-Ándalus de Granada. Ambos reconocidos por la IDP, Cátedra de Género de Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Es tutora del máster y profesora de autoconocimiento de sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro.
realiza su trabajo en el Centro Málaga, Centro Jara, ¿verdad? Y en Córdoba también en el Centro de Psicología Humanista, en el área de Psicología, Educación y Salud, promocionando la salud y el bienestar de las personas. Pues yo creo que tiene un currículum bastante extenso, yo creo que la charla va a ser muy interesante y muchísimas gracias por contar con nosotros. Cuando nosotros le dijimos si podía dar una charla, pues encantada, ella siempre ha dicho que sí, y desde el ayuntamiento pues espero que te sientas acogida, bienvenida a nuestro pueblo, y ahora te dejo la palabra. Muchas gracias a todas y a todos desde el ayuntamiento por contar conmigo para estar aquí esta tarde, a las personas que habéis hecho un huequecillo en el día de hoy para venir a reflexionar sobre una temática que cuanto menos es interesante y que a veces no se tienen espacios para hablar sobre la educación sexual de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Entonces yo siempre tengo una dificultad muy grande, que lo iréis viendo conforme vaya avanzando el tiempo, y es mi tiempo, porque quisiera contar tantas cosas que voy siempre con mucha prisa para en muy poquito tiempo concentrar información sobre todo que sea de utilidad, ¿no? Me preguntaban ahora qué es lo que se lleva a un grupo de personas, de padres, madres, ¿no?, que vienen a un espacio sobre sexualidad de cara a su hijo o a su hija. Y yo siempre me propongo, no sé si lo conseguiré, que después de esta experiencia por lo menos nos llevemos información, que a veces la información que nos llega a través de los medios de comunicación o lo que podemos buscar en internet a veces no es cierta o adecuada para abordar la sexualidad, y que sintamos que como familia siempre podemos hacer algo para abordar la sexualidad de nuestros hijos o hijas, ¿no? Entonces yo he intentado hacer un recorrido por diferentes bloques para que nos llevemos como una conferencia, una charla lo más completa posible, pero la manera de trabajar mía no es nada unidireccional, en el sentido de que voy a estar yo hablando, que hablaré mucho, ¿no?, pero sí que me gustaría que fuese un espacio participativo y que también lo podamos aprovechar para que las dudas que podáis tener se puedan ir abordando, ¿no? Entonces yo me planteaba un poquito, sin conocer las personas que veníais, las edades de vuestros hijos o hijas, o si tenéis hijos o hijas, porque no se sabe, ¿no?, cómo poder cubrir un poquito la demanda que desde este ciclo de conferencias se planteaba, ¿no? Es cómo hablar de sexualidad con los hijos o con las hijas, o con los chicos con las chicas si trabajamos en educación, ¿no? Bueno, entonces es una temática que tendríamos que empezar entendiendo que es esto de la educación sexual, ¿no?, y por qué es tan importante. Yo siempre vengo cargada de cosas que ahora me iré colocando, me iré quitando, o la iré repartiendo para que este ratito sea lo más ameno posible también. Y me gustaría que en cualquier momento pudierais tener la libertad de intervenir, preguntarme lo que os apetezca, ¿vale? Entonces, a mí siempre me gusta como contextualizar que en mi trabajo como sexóloga y como educadora sexual, ¿no?, decir, la educación afectivo-sexual tiene como objetivo principal el abordar, ¿no?, o el tratar que las personas vivamos nuestra vida sexual o nuestra salud sexual de una manera saludable, placentera y positiva, ¿no?, como una mirada desde lo que podemos hacer para que a la hora de relacionarnos afectiva y sexualmente lo hagamos desde el bienestar. Y esto es algo que, por ejemplo, yo que trabajo mucho con adolescentes, es importante poder incorporar, ¿no?, una mirada en positivo, pero dotándolos también de recursos y de herramientas para que la vivan de una manera responsable, ¿vale? Todo esto lo puedo dejar perfectamente para que lo tengáis a vuestra disposición, toda la información, y que podamos un poquito también cuestionarnos, ¿no? Como punto segundo, a mí me parece muy importante, y siempre cuando trabajo con familias o con profesorado o con personas que trabajan con chicos y con chicas, el que tengamos siempre presente que estamos haciendo educación sexual con todo, con lo que decimos y con lo que no decimos también. Es decir, que muchas veces se piensa que porque no hablemos de sexualidad no se está educando, y los silencios educan mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Si nunca se habla, y muchas veces la experiencia que hemos tenido en nuestro aprendizaje o la información que nos ha llegado de sexualidad, dicen, oye, a mí en mi casa nunca me hablaron de sexualidad. Pero yo tengo una idea de lo que era la sexualidad. Yo sabía lo que estaba bien y lo que no estaba bien, lo que se permitía y lo que no se permitía. Entonces, desde esos silencios o desde esa ausencia, que ahora veremos un poquito por qué ocurre, por qué no se aborda la sexualidad como se abordan otras cuestiones,
estamos informando y educando sexualmente. Ahora tendremos que ver hasta qué punto esos silencios educan en positivo o están transmitiendo mensajes que no ayudan a los niños o a las niñas que tenemos o con los que trabajamos o con nuestros hijos o con nuestras hijas, ¿no? Y luego, como entender que la educación sexual como un derecho. Y ahora veremos un poquito un derecho a qué, pues un derecho a tener información, un derecho a conocer las consecuencias cuando no se vive bien una sexualidad responsable, un derecho a decir que no, un derecho a conocer el cuerpo. Y si esto lo tenemos más o menos claro, podríamos ir entendiendo cómo la educación sexual se empieza a hacer y se puede hacer desde el comienzo. No es necesario esperar a un momento determinado, que a veces se dice, ya llega el momento de la charla, ¿no? Ya se va acercando, es que ya veo yo a mi hijo, a mi hija, que no sé yo cómo le voy a hablar yo de este tema, ¿no? Entonces a veces empezamos a cuestionarnos o a ver la importancia de abordar la sexualidad cuando es un poquito tarde. No quiere decir que no sirva, pero la educación sexual la podemos hacer desde el inicio. Ahora iremos viendo un poco todo esto, ¿vale? A mí me gusta siempre también como puntualizar, esto sirve como un poco para contextualizar y luego ya nos metemos de lleno a abordar la sexualidad, ¿no? Ideas que a veces se tienen sobre esta educación sexual, por ejemplo, que si se habla de sexualidad se está incentivando a que tengan relaciones sexuales prematuras. No sé si esto os suena o ha llegado en algún momento. Como que se vive la educación sexual desde el miedo. Yo no le voy a hablar todavía, a ver si le voy a decir algo que le lleve a mi hijo o a mi hija a lanzarse a la calle a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces desde ese miedo se callan, muchas familias no abordan esto, ¿no? Es como mejor esperar a que me pregunten y nunca preguntan. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, si me preguntan entonces le hablo, si no es que no tendrán duda. Otro de los fantasmas de las fantasías, ¿no? Y yo que trabajo mucho en institutos, realmente los chicos y las chicas, y los niños y las niñas, tienen mucha curiosidad y mucha necesidad de que se les informe de la sexualidad. Pero muchas veces se ve que no le responde nadie, porque unos piensan que le tienen que responder en la escuela, otros que lo hacen en la familia, otros que ya llegará el momento, que la sexualidad se aprende sola, que es otra de las ideas, ¿no? Esto ya se aprende, ya lo aprenderán sola, o le preguntarán a sus amigos, o buscan información. Si los chicos de hoy en día ya lo saben todo, otra idea, ¿no? Entonces, a través de estas creencias, muchas veces nos encontramos que los chicos y las chicas que empiezan a tener dudas o a no tener una información adecuada, no saben muy bien a quién acudir o dónde buscar una información realmente que les sirva. Y muchas veces lo que hacen es meterse en internet y ahí pues hay un poquito de todo, ¿no? Hay cosas que pueden resultar que son interesantes, pero también hay otras muchas que reproducen ideas muy estereotipadas y falsas creencias en torno al placer, a la salud, al bienestar, a las relaciones. Entonces yo creo que es importante poder tener esto como referencia, ¿no? Otra de las ideas que se tienen es como que muchas veces cuando se aborda la sexualidad o la educación afectivo-sexual se hace desde el punto de vista biológico. Durante mucho tiempo se ha abordado la sexualidad desde el punto de vista anatómico, físico, ¿no? Ya en el cole hablan de esto, ¿no? Tienen una asignatura en biología que le enseñan el cuerpo, que le enseñan los aparatos reproductores, pero esas no son las dudas que tienen los chicos y las chicas. No tiene la duda de si tengo, dónde está el óvulo, pues, pueden tenerla, pero cuando empiezan a iniciar relaciones sexuales o cuando empiezan a tener curiosidad, tienen otro tipo de dudas que tienen más que ver con la parte afectiva y relacional, que es lo que ocurre cuando yo me encuentro con otra persona y cómo podemos desde ahí relacionarnos bien. Y esto muchas veces no se cubre. Ahora veremos por qué pasa esto, ¿no? Entonces, estos son los derechos, se ve un poquito pequeño, pero yo lo voy diciendo, ¿no? Como dice, tengo derecho a decir que no, tengo derecho a saber sobre métodos anticonceptivos, a elegir el método de planificación, a tener una vida sana y segura, a reconocer las consecuencias de mis actos, a recibir orientación sobre la sexualidad, a saber sobre las infecciones de transmisión sexual, a conocer y respetar mi cuerpo, a declarar y aclarar mis dudas, a decidir cuándo estoy preparado y a decir que no, ¿no?
Entonces, fijaros cómo hay una parte que tiene que ver con un conocimiento físico, conocer nuestro cuerpo, una parte que tiene que ver con la información y cómo podemos acceder y dotar de esta información a los chicos y a las chicas, y una parte que tiene que ver con las relaciones, con habilidades comunicativas, con saber poner límites, con poder respetar las decisiones que toma la otra persona. Y estas cosas no se abordan solamente cuando llega el momento de la adolescencia, sino que desde que son muy pequeñitos y muy pequeñitas podemos ir trabajando todo esto. Entonces, si esto ya lo vamos haciendo, cuando vamos entrando en otra etapa diferente, se puede vivir de otra forma, porque ya nuestros hijos y nuestras hijas tienen esos recursos. Me paráis cuando queráis, que yo me enrollo como una persiana. ¿Quién debe responder y ocuparse de esto? Pues yo creo que a mí me gusta mucho esta imagen porque es como la responsabilidad no recae sobre un solo agente de socialización, ¿no? Sino que un poco es un trabajo conjunto, complementario, donde por un lado la familia es una pieza importante, pero no es la única. Y esto también para la familia es importante como desangustiar, que todo el peso no recae ni sobre la escuela, ni sobre la familia, ni sobre la sociedad, sino que es un trabajo colectivo, donde cada uno hace su parte, y yo en mi casa pues voy haciendo lo que puedo con lo que sé, y lo que no sé pues me preocuparé de ofrecer los recursos para que mi hijo y mi hija puedan ir informándose, ¿vale? Entonces, como los agentes de socialización, los agentes educativos tenemos un papel importante, pero no es exclusivo de un solo agente. Durante mucho tiempo también esto ha pasado, que es lo de lanzarse la pelota, ¿no? No se aborda desde un sitio, no se aborda desde otro, y al final lo que ocurre es que los chicos y las chicas no tienen un espacio donde se resuelvan y donde se pueda buscar y donde se le proporcione esa información. El otro día, buscando un poquito, preparando esta charla, aparecía esta imagen en internet que decía: la mayoría de las madres y de los padres no hablan de sexualidad con su hijo. Y ahora yo os pregunto, ¿por qué pasa esto si es que pensáis que esto ocurre? ¿Por qué no se habla de sexualidad con los hijos y con las hijas? A veces los propios padres no manejan los conceptos de sexualidad muy adecuados, ¿no? Desde una sexualidad sana, saludable y responsable. Porque no tienen como esos conocimientos ni esa información, ¿no? Vale, ¿por qué más no se aborda? Por miedo a no saber responder, a no saber qué decir, ¿no? ¿Por qué más? Yo creo que también pesa cómo te han educado a ti, lo que tú traes, el bagaje que tú traes. El peso que de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, ¿no? Eso también lo tenemos, creo que, encima. Claro. Como un tabú. Como un tabú, ¿no? ¿Alguna cosa más? Nadie te ha enseñado a hacerlo tampoco. Nadie nos ha enseñado cómo abordar esta temática, ¿no? ¿Alguna cosita más? Porque todo esto son como barreras, ¿no? Barreras que dificultan el que yo puedo reconocer que esto es importante, pero lo decís muy bien, es como no sé cómo hacerlo. Y no sé cómo hacerlo porque a mí me surge miedo o porque no tengo la información. ¿Cómo le voy a explicar yo esto si yo ni siquiera sé? Si ellos saben más muchas veces que una misma, ¿no? Porque me da vergüenza, porque a mí no me enseñaron, ¿no? Ese bagaje, no lo tuvieron conmigo y yo no tengo ni idea de cómo llevar esto a cabo, ¿no? Entonces son temáticas que siguen, como tú decías también, que siguen siendo tabú, porque a veces se abordan otras temáticas que a lo mejor tampoco tenemos tanta idea, pero contemplamos esos espacios. Pero de sexualidad se mueven muchas cosas, cosas que tienen que ver también con nuestra propia historia, con nuestro propio aprendizaje, ¿no? Con nuestra propia educación sexual. Entonces siempre el trabajo con la familia parte de revisarnos nosotras y nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo vivo yo la sexualidad? ¿Qué idea tengo yo de sexualidad? ¿Qué es lo que a mí me gustaría transmitirle a mi hijo o a mi hija para que sirva de referencia y no sea seguir dando información errónea sobre sexualidad, ¿no? Entonces, muchas de las barreras que nos encontramos tiene que ver con todo esto que estáis diciendo, ¿no? La letra está muy chiquitita, pero lo digo yo. Que a veces no nos sentimos cómodos y cómodas tratando esta temática, ¿no? Que nos da vergüenza, que nos da pudor, que aparecen miedos, que para los hijos y las hijas también es violento. Pues, mi madre y mi padre me van a hablar de sexualidad, qué vergüenza, por favor, yo paso, ¿no? Entonces, es importante reconocer y saber que para los hijos y las hijas tampoco es fácil, pero que nuestra actitud es muy importante. Si yo me muestro cercano, disponible, aunque no me cuente a mí, pero yo voy a proporcionarle recursos para que los tenga, si lo necesita, es una manera de estar presente, aunque a veces no sea yo la persona a la que me cuente lo que les pasa o la que resuelva sus dudas.
Entonces, siempre iremos reconociendo como clave o recogiendo claves que no siempre llevan a tener que dar nosotras y nosotros la información, pero sí a mostrar una actitud de receptividad y dándole un lugar a la importancia que para ellos y para ellas tiene la sexualidad en ese momento de su vida. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay un poquito lo que pone abajo, dice, hay veces que no tengo claro cómo hablar de estos temas y es importante poder reconocerlo. No tengo ni idea de cómo explicarle lo que me está preguntando, pero me voy a asesorar, me voy a informar, voy a buscar recursos que transmitan o que yo les pueda ofrecer y que de alguna manera les sirvan de educación sexual, aunque no sea la de yo, ¿vale? Hay una parte también que tiene que ver con que los adolescentes, si hablamos de la sexualidad adolescente, piensan que lo saben todo de sexualidad, ¿no? Tengo dudas, yo ya, ¿para qué? Si esto yo ya me lo sé, ¿no? Esto también pasa cuando voy yo a los institutos, ¿no? Pero si empezamos un poquito a dejar espacio para hablar de sexualidad, nos damos cuenta y se dan cuenta que tanta información no tienen, que muchas veces lo que tienen es más desinformación que información. Entonces, la parte final lo que vamos a hacer es ver como pequeñas claves o recursos que nos sirvan de referencia para poder acercarnos a esta mirada de la sexualidad. A mí me gustaría, un poquito relacionándolo con esto, que cada cual os pudierais preguntar ¿qué es para mí en este momento la sexualidad? Para cada uno y para cada una. Si hoy nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué palabra se nos vendría a la cabeza a decir, pues para mí la sexualidad es? ¿Qué sería? Una necesidad más. ¿Una necesidad? Una parte importante de las relaciones. Una parte importante de las relaciones. Amor. Amor. Sexo. Sexo. Compartir. Compartir. Afecto. ¿Qué más sería? Todo. La sexualidad es todo, ¿no? ¿Alguna palabra que? Placer. ¿Alguna otra? Experimentar. Experimentar. A la reproducción, ¿no? Como a dar vida. Plenitud. Plenitud. Claro, esto también cuando yo lo hago con los chicos y las chicas, al principio salen otras palabras diferentes, ¿eh? Suelen utilizar también otro lenguaje que está más relacionado con la vivencia que ellos y ellas tienen de la sexualidad en ese momento, ¿no? Y esto es importante, porque si yo intento abordar la sexualidad de mi hijo o de mi hija desde mi manera de entender la sexualidad ahora, no me acercaré a la forma que tienen ellos de entender la sexualidad en este momento, ¿no? Porque la sexualidad va cambiando, ¿no? Y las necesidades, las vivencias son distintas, ¿no? Al principio también pasa que cuando empezamos a reflexionar sobre sexualidad aparecen muchas palabras en positivo: amor, placer, afectividad, comunicación, compartir, ¿no? Reproducción también podría ser, ¿no? Pero la vivencia muchas veces que ocurre en la sexualidad por no tener una buena educación sexual le lleva a que esas palabras no las experimentan y tienen muchos miedos y tienen muchas inseguridades y tienen mucho desconocimiento. Entonces es importante poder rescatar también esa otra mirada, ¿no? De primera empezó a decir, pues muy bien, la sexualidad es muy divertida, pero y más allá de eso, ¿qué otras partes hay que también son importantes y que no saben cómo afrontarla, ¿no? Esta pregunta a mí me gusta siempre lanzarla porque es como el punto de referencia que nos permite decir, para mí la sexualidad es esto, pero para mi hijo, para mi hija puede que sea otra cosa. Y ahí trabajamos con esta mirada empática, donde yo puedo entender que tus necesidades, que tus intereses son diferentes a los míos. Y me puedo conectar y decir, es que yo en esa edad también mi sexualidad era distinta, ¿no? Porque mi sexualidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces hay una parte que es poder entender que la sexualidad es una experiencia individual y subjetiva, que cada cual tiene una en el momento en el que está. Si esto lo hubiésemos preguntado hace 2 meses, por lo mismo hubiesen salido otras palabras, o hace 3 años, ¿no? Depende de cada cual. Y que esa vivencia de la sexualidad está muy condicionada por muchas cosas. Está condicionada por la sociedad, está condicionada por la cultura, está condicionada por nuestras experiencias y los modelos que hemos tenido. Ella lo comentaba, ¿no? Como el bagaje que tenemos todas y todos a la espalda, ¿no?
Pero es muy importante como tomar esa conciencia y decir, la sexualidad es una dimensión importante que también salía por ahí, una necesidad que comentabas tú, ¿no?, que va transformándose a lo largo de la vida. Y aquí nos encontramos que muchas veces este proceso de transformación no se tiene tan en cuenta, porque aquí dice la sexualidad, aparte de la reproducción, que también lo es, ¿no?, es una fuente de relacionarnos, de comunicarnos, de satisfacción, de placer, y ahí tenemos que poner también la mirada. En el modelo de sexualidad que aprendemos culturalmente o socialmente está muy ligado a una mirada reproductiva, y cuando digo reproductiva me refiero a que se centra la sexualidad en una zona del cuerpo, principalmente los genitales, en un tipo de práctica que es el coito, en un tipo de pareja que es la heterosexual, siempre aparece como muy ligada la sexualidad a la pareja, sin sentir, ¿no?, o sin incorporar que cada persona tiene un cuerpo sexuado. Y desde ese modelo muchas veces toda la información que se transmite, ¿no?, prevención de embarazos no deseados, prevención de infecciones de transmisión sexual, y es importante, pero también es importante poder abordar la sexualidad desde otro punto un poquito más amplio, porque si no seguimos reproduciendo lo mismo. Este modelo de sexualidad, ¿qué consecuencias tiene para la familia? Pues que muchas veces, como no se contempla la sexualidad fuera de la reproducción, no se aborda la sexualidad en etapas en las que sí hay sexualidad, como por ejemplo la infancia. No se tiene en cuenta que somos sexuados y sexuadas desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, ¿cuándo empezamos a decir, uy, cuándo viene el momento de la reproducción? Cuando a mi hija empieza a tener la regla, cuando mi hijo empieza a tener el cambio hormonal, ¿no?, la reproducción. ¿Y cuándo dejamos de mirar también la sexualidad? Cuando se acaba la reproducción. Entonces, la vejez tampoco se contempla como un periodo asociado a la sexualidad. Tenemos ahí como dos grandes lagunas, ¿no?, que de alguna manera es como, si no está esta función, pues ya no la tenemos, ¿no? Ya no existe posibilidad de disfrutar de la sexualidad. Todas esas palabras que han ido saliendo, placer, comunicación, ¿no?, encuentro, relaciones, afectividad, eso es importante rescatarlo, ¿no?, y poder ofrecer a nuestros hijos y nuestras hijas un modelo amplio, que no solamente se reduzca a esto, es decir, la sexualidad pues son muchas cosas, ¿no?, es todo, ¿no? Ahora veremos un poquito. A mí me gusta mucho una definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la sexualidad es una energía que nos mueve a buscar afecto, intimidad, ternura, comunicación, placer, todo eso, ¿no? Nos mueve a proporcionarlo a nosotras o a nosotros mismos, o en busca de relaciones que nos proporcionen eso, ¿vale? Y ahí influyen nuestros pensamientos, nuestras creencias, es decir, que está muy ligado a la salud física, a la salud mental y a la salud emocional. Yo estuve durante mucho tiempo trabajando con un grupo de chicos y chicas con síndrome de Down, sexualidad. Las familias consideraban que era importante porque también a ellos y a ellas parece que no tienen sexualidad. Como parecen que son niños, los mantienen ahí como niños, ¿no? Se les niega estos derechos de su cuerpo, de su placer, de sus relaciones, ¿no? Y durante 3 años estuvimos trabajando con este grupo. Y trabajábamos con esta consigna que yo ya la llevo consigna para todo el mundo, ¿no? La sexualidad son muchas cosas. Cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de autoestima. Esto que parece que no tiene nada que ver con la sexualidad, la autoestima es clave para poder luego vincularme y relacionarme sexualmente desde el bienestar, desde el placer, desde la seguridad, para poner límites, para poder decir que no, para sentirme a gusto con mi cuerpo. Estamos hablando de emociones, que yo pueda manejar las emociones que estoy experimentando, si tengo miedo, si estoy inseguro o insegura, si estoy frustrado o estoy frustrada porque quiero a esta persona y esta persona no me quiere a mí. Pues, ¿qué hacemos con las emociones? Porque en muchas ocasiones esta no educación emocional lleva a que la sexualidad también se vive de forma negativa, ¿vale? ¿Cómo vivo yo mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono yo como mujer con otras personas? ¿Cómo me relaciono con los hombres, con las mujeres? Es decir, las orientaciones del deseo. Y además de todo esto, la sexualidad también son prácticas sexuales. Pero muchas veces la idea que nos llega de sexualidad es vinculada únicamente a las prácticas. ¿Y tú cuántas veces lo haces? ¿Y tú cuántas posturas? ¿Y tú sabes el Kama Sutra o no lo sabes? Es una idea muy reducida de la sexualidad, donde se pierde la parte más íntima y más profunda que tiene también la sexualidad, que es entender que la sexualidad es un poco todo, ¿no? Porque desde que yo nazco hasta que me muero, tengo un cuerpo sensible, tengo un cuerpo que siente, tiene un cuerpo que conecta con emociones, tiene un cuerpo que se relaciona. Y eso no lo podemos negar.
Otra cosa es que haya prácticas que nos gusten más, que nos gusten menos, que puedan tener consecuencias negativas o no tan negativas, pero que tenemos una sexualidad durante toda nuestra vida es una cuestión inherente a las personas. Luego ya cada cual decide cómo quiere vivirla y de dónde quiere vivirla, ¿no? Y todo este proceso de cambio que habéis comentado, ¿no? Cómo se va transformando la vivencia de la sexualidad. Bien, al final hay una parte que dice la sexualidad hay que abordarla desde un concepto biopsicosocial. Entonces yo voy a plantear esto con unos ejercicios muy sencillos. Descubriros un brazo, por favor. Vamos a empezar con las prácticas. Esto es teórico-práctico, mucho, poco práctico o que te descubras mucho. Ah, vale. Bueno, no sé si te ha preguntado mucha práctica o poca práctica. Pues de todo un poquillo, de todo un poquillo. Entonces vamos a hacer... No sé si cuando erais pequeños o pequeñas o con vuestro hijo o vuestra hija habéis jugado alguna vez al juego de la hormiguita, ¿no? Yo le digo la hormiguita, que es cerrar los ojos, ¿no? Y tratar de averiguar, adivinar cuándo llegáis al centro del brazo, ¿vale? ¿Estáis pares? ¿No? Individualmente, ¿vale? Entonces cerráis un momentito los ojos, cada cual con su brazo extendido, por favor. Ahí. No hagáis trampa, ¿eh? Y durante un ratito vais a ir haciendo el caminito despacito, despacito, ¿no? Y cuando sintáis o creáis que habéis llegado al fondo, a la parte del codo, ¿no? Paráis, ¿sí? Venga, de manera, cuando esté todo el mundo con los ojos cerrados, daré el 1, 2, 3 ya, ¿eh? A ver, yo estoy muy pendiente para que nadie esté con los ojos abiertos, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Preparados? Ya, podéis empezar. Cuando la persona llegue, abre los ojos, ya ha llegado su momento. Ya ha abierto los ojos, ya ha hecho trampa. A ver, este ejercicio es importante para muchas cosas. Esto que hacemos a veces como un juego y forma parte también del aprendizaje corporal con los niños y con las niñas para que vayan cogiendo sensibilidad en su cuerpo. ¿Dónde siento? Hoy pues aquí me hace cosquillas, pues por aquí me gusta, hoy pues yo ya creo que ya, ¿no? El tema de los ritmos, de los tiempos, hay gente que es más rápida, hay gente que es más lenta, hay gente que se impacienta, aquí la hormiguita ya, de aquí, ¿no? Que llega aquí ya, ¿no? La impaciencia es muy mala para la sexualidad, es muy mala, para casi todo, pero la sexualidad peor todavía, ¿no? Entonces es interesante poder darnos cuenta, ¿no? De cómo nuestro cuerpo es sensible. Es un ejercicio que nos permite darnos cuenta de que la mayor superficie con la que podemos experimentar placer es a través de la piel. Y poder salirnos un poquito de esta gran burbuja que nos han contado aquí, que los genitales parece que es lo mejor, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Está bien, no le vamos a quitar mérito, pero hay muchas otras formas, ¿no? Hay todo un cuerpo para poder sentir, para poder disfrutar, para poder estimular. A veces una o uno solo y otras veces en compañía, depende de lo que vayamos queriendo, ¿no? Entonces, la dimensión corporal nos habla un poquito de todo esto, ¿no? De cómo podemos reconocer nuestro cuerpo no solamente desde la genitalidad, sino también desde otras partes, que a veces son las que menos problemas me ocasionan, pero que socialmente no están valoradas. Esto también desde el punto de vista de género se ve de manera distinta. A veces hay una idea que se dice, sí, estos son los preliminares, ¿no? Sí. ¿Y para quién son los preliminares? ¿Para todo el mundo? ¿Para todo el mundo? Yo pregunto, yo pregunto. Para ti es para todo el mundo, ¿no? Como vengo del mundo del deporte, todo el mundo tiene que calentarte de jugar. Claro. Ahí tienes un buen aprendizaje, ¿no? Claro. Pero fijaros como a nivel cultural, los preliminares están muy asociados a la subcultura femenina, ¿no? ¿Para qué? Porque las mujeres necesitan más tiempo para llegar a... no sabemos qué, pero a lo gordo, ¿no? Esto con los chicos y con las chicas muchas veces dice, es que todavía no hemos hecho nada, maestra, no hemos hecho nada. No, es que todavía no lo hemos hecho. No, bueno, ¿te has besado? Sí. ¿Te has acariciado? Sí. ¿Te has tocado? Sí. ¿Te has chupado? Sí. Sí. Digo, pues entonces, ¿qué es lo que no has hecho? Sí. Pues lo gordo, ¿no? Lo gordo es que no han tenido coito, ¿no? Pero se valora mucho, es como la experiencia hacia la que muchas veces se pone como meta. Y nos perdemos una parte muy rica de la vivencia del placer o de la vivencia relacional, ¿no? Que es el poder sentir nuestro cuerpo como una fuente de disfrute. Sí, yo quiero, que esto es una de las
de las condiciones importantes, que todo lo que yo viva sea porque realmente a mí me apetece, y si no, no tengo por qué. No tengo por qué tocarme aquí ni por qué tocar allá. Pero por eso decíamos que cuando hablamos de educación sexual tiene mucho que ver con habilidades comunicativas, con autoestima, con empoderamiento. Poder decir que no cuando no quiero hacer algo. Y no caer en chantaje, no caer en intentar agradar a la otra persona, no caer en el miedo de que si no hago esto la relación se va a estropear. Entonces ahí hay una parte muy importante de trabajo, más allá de que luego le sepa explicar o no qué es la penetración, qué es el cunilingus, pero eso es como lo superfluo muchas veces, ¿no? Sino que hay unas actitudes a nivel de educación sexual que es muy importante poder transmitirla cuanto antes mejor. No es necesario tener que esperar a un momento clave, a una edad determinada para tener que abordar esto, ¿vale? Biopsicosocial. Social quiere decir que la sociedad, por el hecho de ser hombres o mujeres, nos transmite ideas diferentes. Es que los hombres siempre piensan... Yo mi copistero que hoy bajaba y dice que de verdad, es que todo lo que me trae es lo mismo, ¿no? Digo, es que eso es lo que pensáis de los hombres. Digo que no. Digo, esto es lo que aparece. Esto es lo que aparece. Cuando tú pones diferencias sexuales entre hombres y mujeres, esta es la imagen. Es que los hombres piensan con los genitales y las mujeres son más emocionales. Oye, pues habrá de todo, ¿no? Pero sí que culturalmente se transmiten estas ideas. Y muchas veces las interiorizamos y las tenemos. Y si un chico no se muestra como que tiene mucho deseo, que le gusta mucho la sexualidad, que está con muchas, ¿no? Pues se cuestiona su masculinidad. Y si una chica expresa su deseo, se considera de manera negativa, es decir, no hay una misma valoración, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de género, hay que trabajar en educación sexual desde la igualdad. Ellos y ellas tienen las mismas necesidades muchas veces, tienen las mismas cuestiones, y es importante ver cómo estas diferencias muchas veces marcan maneras de vivir la sexualidad que dificultan el que tanto hombres como mujeres, independientemente del tipo de relaciones que tengamos, podamos vincularnos sin esa exigencia, sin esa presión, sin esos mandatos de género que condicionan y que marcan mucho, ¿vale? Yo siempre me traigo mi gafa, digo, esto es lo que vemos, ¿no? Es como, ¿qué tiene el hombre? ¿Dónde está el hombre? Aquí. ¿Qué tiene el hombre en el cerebro? Sexo, ¿no? Y la mujer, todo corazón. Oye, pues no, ¿no? Es como que todas y todos tenemos un poco de las dos cosas, ¿no? Pero sin embargo, la información que nos llega muchas veces a nivel social sigue reproduciendo todo esto. Y yo que en los institutos, con los grupos de jóvenes, lo sigo viendo. Es como que sigue estando ahí presente. No es algo que diga, esto ya está pasado. No está pasado. Esto sigue siendo información que se sigue manteniendo, ¿vale? Y por último, sería la idea de la parte psicológica. La parte psicológica es entender que cada persona es un mundo. Esto de meternos en sacos, ¿no? Como los hombres, las mujeres, pues cada cual es un mundo y tiene una experiencia y tiene una familia distinta, con valores diferentes, con ideas distintas, ¿no? Que tienen una trayectoria, como tú bien decías, ¿no? Que vamos teniendo experiencias, cada cual las nuestras. Entonces, si yo me comparo con mi amiga, es que mi amiga ya, no sé qué, bueno, pues es tu amiga, pero yo no soy mi amiga, ¿no? O mi amigo. Entonces, el poder trabajar desde la individualidad, mi hijo, mi hija o yo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito en este momento? ¿Qué es lo que me apetece? Más allá de que sea la edad, es que mi hija o mi hijo ya tiene 12 años y todavía no sabe desarrollar. Bueno, pues que es el cuerpo de tu hijo o de tu hija. Respetar los ritmos distintos que tenemos como personas y entender siempre esta individualidad. Hay una parte que ha comentado antes ¿cómo era tu nombre? ¿Yo? Sí, Laura, que decía que la sexualidad era una necesidad, ¿no? De manera muy rápida podríamos decir que los seres humanos tenemos 3 necesidades básicas interpersonales y emocionales. Una sería la necesidad de seguridad y estima, que está muy relacionada con el apego y que la familia cubre un papel muy importante durante los primeros años de la vida. Otra necesidad sería la necesidad de redes sociales, de amigos y de amigas, que conforme va llegando la adolescencia, ¿no? la juventud van teniendo cada vez más importancia, y otra sería la necesidad de contacto y de intimidad. Y estas necesidades las tenemos a lo largo de toda nuestra vida,
y la sexualidad la podemos vivir desde puntos de vista distintos, pero es una necesidad que es importante tener satisfecha, una sexualidad amplia, un concepto amplio, no solamente centrado en prácticas sexuales, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo esta necesidad se va manifestando a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, en la infancia, ¿tenéis hijos pequeñitos? ¿Sí? ¿De cuántos años? 5 y 9. 5 y 9, ¿no? ¿Y más pequeño de 5? ¿Alguien tiene? Entonces, la sexualidad en la infancia, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo puede ser que haya sexualidad en la infancia? ¿Hay sexualidad en la infancia? Sí. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues los niños desde pequeñitos se ponen erectos. Hay erecciones, ¿no? Pero se ponen erectos, ¿por qué? Es decir, ¿se ponen erectos desde el mismo código desde el que lo hacemos los adultos? No, no. Que esto es importante porque también a veces las familias viven con mucha angustia. Es que resulta que estaba bañando a mi niño y ha tenido una erección. Oye, pues que muy bien, pero que no lo interpretes desde otro sentido, ¿no? Es una respuesta corporal, ¿no? Porque nuestro cuerpo siente desde el minuto 1. Entonces, la sexualidad en la infancia tiene mucho que ver con tomar contacto con nuestras sensaciones, con descubrir nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienes tú? Y esto porque tú eres diferente de mí. ¿Y porque a ti te cuelga esto? Pues yo no me cuelga, ¿no? Y desde ahí empezamos a vernos y a ver. Es como una manera de vivir la sexualidad desde la curiosidad, desde la experimentación, desde el placer. El placer desde cuando se meten un dedo en la nariz y están teniendo placer porque les gusta meterse el dedo en la nariz. Lo ves allí, ¿no? Niño, ¿qué te pasa? No, que estamos buenos los mocos, ¿no? Y no hay más, o sea, no hay más allá, ¿no? Es el disfrutar de sensaciones que son nuevas, que son diferentes, que les gustan, pero ahora llegamos y le hacemos ¡caca! ¡Ahí no te toques! ¿No? ¡Quita la mano de ahí! ¿No? Y ese mensaje ya le llega, está llegando que hay una parte de su cuerpo que no está bien, que es negativa, que eso es caca, caca no, será otra cosa, pero caca, ¿no? Pero toda esa información que a veces hacemos de una manera muy inconsciente va marcando esa educación sexual, ¿no? Entonces, cuando se toca la rodilla o se toca el sobaco, no decimos caca, ¿no? Pero cuando se toca los genitales decimos caca, eso no está bien, eso no se hace, ¿no? Entonces, es importante saber los procesos por los que van atravesando los niños y las niñas para poder acompañarlos. Y esto no quiere decir que no intervengamos para decir esta manera de relacionarte con tu cuerpo, aquí no, ¿no? Pero no le mando un mensaje de negatividad. No le digo esto es caca, esto está mal, esta parte y no se toca, ¿no? Pues utilizo esa experiencia para hablarle de su cuerpo, para decirle qué es, para poder hablar también de las sensaciones. ¿Te gusta por aquí? ¿Qué te gusta? ¿Y por qué? No sé, y aquí te gusta, y aquí no te gusta, ¿no? Es decir, muchas veces desde la inquietud o desde la angustia que podemos experimentar cuando vemos que hay un contacto con el cuerpo suyo o de otros niños, ¿no?, asociado a la genitalidad, se disparan las alarmas. Si se tocan otras partes a lo mejor no, pero si se tocan los genitales se disparan las alarmas. Y ahí ponemos la mente de adulto y no ponemos la mente de niño o de niña. Entonces, aparte de la necesidad de comer, de descanso, de limpieza, hay una necesidad de contacto, de ser tocados, de ser acariciados, de tocarse ellos y ellas, de reconocerse. Está la fisiología del placer, ¿no? ¿Cómo muestran curiosidad, ¿no? ¿Cómo muestran la sexualidad? Pues desde estas conductas, ¿no?, la necesidad de explorar su propio cuerpo y el cuerpo de otros, y ya a veces empiezan a hacer preguntas. ¿De dónde vienen los niños? ¿Yo cómo nací? ¿Por dónde nací? ¿Qué es un beso? A veces escuchan una palabra y te preguntan, oye, ¿esto qué es? ¿Un orgasmo? Y tú dices, pues yo me voy a preguntar esto, ¿no? Tan chico, tan chica. En fin, pero no lo hacen desde el mismo código que lo hacemos los adultos. Entonces es importante poder poner esto. O a veces lo que hacen es imitar las conductas que observan. Pues se imitan roles, los roles de la familia. Pues ahora me he visto de mamá, o me he visto de mujer o de hombre, me pinto los labios, me doy besos, jugamos a los novios. Jugamos a los novios y dicen, pues bueno, porque hay novios y novias y en el mundo y los ven, y se dan besos y se dan la mano y reproducen muchas veces lo que viven dentro de la casa.
¿vale? O juegos de exploración y de placer, como puede ser jugar a los médicos, el darse masajitos, el reconocimiento táctil, y desde el placer, como puede ser juegos de frotación, por lo ves en lo alto de la almohada o en lo alto de del sofá, ¿no? Y que pues aquí estoy a gustito, aquí. Los ves embobados, con la mirada un poco perdida, y dices, pues mal no se lo está pasando, ¿no? Pero ahí podemos intervenir. Decir, bueno, pues esto es una experiencia que el cuerpo, pues depende de la edad, ahora veremos, ¿no? Se habla de una forma o de otra, pero sí que es importante desangustiarnos, porque parece que a veces se aparecen este tipo de exploraciones corporales, se conecta un poquito con el miedo, con la angustia de cómo intervengo, qué le digo, qué no le digo, para o no meterle miedo o decir cosas negativas, pero también educar en la sexualidad. Son oportunidades para poder educar sexualmente. Cuanto más naturalidad tenga yo en relación a estos conceptos, menos angustiada o angustiado lo viviré y con más facilidad podré abordar esta temática. Ahora, si para mí esto me pone en alerta, la manera de intervenir también será desde ahí, como si fuese un peligro. Cuando aparece la alerta, como, uy, aquí hay que evitar esto. Y en muchas ocasiones no nos damos ese espacio para reposar un poquito cómo queremos intervenir en esa situación, sino que lo que nos sale o es la mano o es quita, eso no se hace, ¿no? Entonces es una cuestión también a reflexionar, que podemos abordar estas situaciones desde otro lugar, simplemente desde otro lugar. ¿Vale? Yo no sé si habéis visto este vídeo. A ella le ha gustado, a ella le ha gustado. Pero él va también. Queda como rico, ¿no? Bien, es un vídeo que se ha hecho como viral en internet, ¿no? Y que muestra también esa mirada de la sexualidad desde la inocencia y desde el descubrir, ¿no? Es un juego y ahí los adultos muchas veces tenemos dificultad para entender los juegos, ¿no? Porque eso ya hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué están haciendo? Pues están teniendo un acercamiento, tienen un contacto, es la primera vez, se sorprenden, se ríen, luego se buscan, ¿no? Como que vamos a volver otra vez a ver esto si se repite la misma sensación, ¿no? Es como una manera de conocer su cuerpo, las sensaciones y de reconocer también a la otra persona, ¿no? Entonces, nuestra mirada, depende de dónde miremos, interpretemos de una manera o de otra, ¿vale? Cuando aparece la sexualidad en la infancia, en muchas ocasiones lo más importante, y siempre la educación sexual con los hijos o la hija, es la actitud con la que abordamos estas cuestiones. Responder de manera simple y natural, no pensando que tengo que ayudar aquí a mi hijo o a mi hija una charla de educación sexual de universidad, porque a veces no tienen más interés. Pues resulta que me estás preguntando esto, pues esto viene, y el niño lo que quiere saber es lo más simple, ¿no? Responder de manera simple, responder con naturalidad y de manera sincera. Esto también a veces nos montamos unas películas que pensamos que nos ayudan, pero esto de la cigüeña que viene, que pues el niño se monta ahí una historia y dice, madre mía, esto no será, ¿no? Como de ciencia ficción, ¿no? Yo recuerdo un grupo de padres y madres con los que yo estaba trabajando, y una decía que ella le había contado a su hijo o a su hija que para quedarse embarazada se había comido un papel. Se había comido un papel y que ese papel fue creciendo, bueno, yo no sé, ya no lo recuerdo hace mucho tiempo, fue creciendo, pues claro, pues ahí la tenías comiendo papel, porque el niño o la niña quería, mamá, un hermanito, ¿no? Y le daba papel, y la otra era peor, era mucho peor que decirle, mira, esto no es verdad, esto es mentira, ¿no? No me quedo embarazada comiendo papel, pero no sabía salir de ahí. Porque claro, le veía con tanta ilusión, y un papelito para una hermanita, toma, claro, venga papel, ¿no? Entonces muchas veces las estrategias que utilizamos para salir del paso, ¿qué le cuento? Pues me tomo un trozo de papel, ¿no? Pero para ellos y ellas, que tienen esta capacidad de identificarse tanto con los juegos y con la realidad, ¿no?
pues perfecto, pues te quedas embarazada, pues será así, o sea, no hay cuestionamiento ahí, ¿no? Y te doy papel para que te quedes embarazada, ¿no? Entonces es muy importante que de una manera muy sencilla, pero le respondamos con sinceridad, en función de la edad, en función de la capacidad que tenga para entender las cosas, y si no lo sabemos, pues reconocer que no lo sabemos. Pero antes que engañar, ¿no? O antes que decir algo que le da una información errónea y que muchas veces le lleva a imaginarse unas historias que no tienen nada que ver con lo que luego sucede, pues acercarnos a ellos desde esta honestidad, que también es importante. Y luego una parte también importante de la educación sexual en la infancia es permitir esa exploración, entendiendo en el contexto en el que se produce, pero al mismo tiempo utilizar esas exploraciones o esos espacios de juego, de imitación, para abordar la sexualidad de nuestro hijo o de nuestra hija, para poder hablarle de su cuerpo, para poder hablarle de las relaciones, para poder enseñarle que si no quieren que le besen, que digan que no, desde pequeñito. Desde pequeñito. Yo he traído algunos libros que sirven un poco para esto, y aquí hay unos vídeos, hay un cuento que se llama Ni un besito a la fuerza, que sirve para los chicos y las chicas, para los niños y las niñas pequeñitos, que aprendan a identificar que hay determinados tipos de besos que a lo mejor a mí no me apetece que me den, y que tengo todo mi derecho a decir que no. Es decir, que esto que en la adolescencia o en la juventud empezamos a ver que es muy importante para evitar situaciones de violencia sexual, desde la infancia ya podemos trabajar, ¿no? Cuando yo voy enseñándole a mi hijo o a mi hija que su cuerpo es un cuerpo sagrado, desde el respeto absoluto, que nadie puede intervenir, acercarse si yo no lo deseo. Y a veces también con cosas muy sencillitas podemos intervenir de esta manera, ¿no? Cuando dale un beso, ¿no? Y pues, el niño o la niña te dice, pues no quiero, ¿no? Eso no quiere decir que no sea educado o educada, y que pueda saludar y que pueda decir, hola, pues aquí estoy, me llamo Pepito, me llamo Pepita, pero desde la obligación, desde el forzar por agradar a otros, también estamos enseñando a no respetar también lo que realmente están sintiendo, que en este momento no les apetece que los besen. Y además se les ven las caras, pues, ay, apretado, no quiero esto, ¿no? Estoy haciendo porque mi madre y mi padre me están diciendo, dale beso a tu abuela, que, pues, ay, coño. Entonces es importante, ¿no? Como desde primera hora poder ir transmitiendo este tipo de información. Y hay otro cuento, no lo pongo porque no nos daría tiempo entonces, hay otro cuento que se llama ¿De qué color son los besos? ¿No? Y ¿De qué color son los besos? Habla de la afectividad dentro de la sexualidad, como hay diferentes maneras, ¿no?, de explorar el mundo emocional, que también forma parte de la sexualidad, ligado a la afectividad. Entonces es un cuento donde una madre le va contando a su niño antes de dormir y le va explicando los diferentes tipos de besos a través de los colores, y cómo al final se forma un arco iris, ¿no?, donde dependiendo del momento en el que nos encontremos, nos apetecerán besos más intensos, otras veces nos apetecen besos más suavitos, y a través de las lecturas, que son espacios de educación también, de los cuentos, ¿no?, del aprendizaje de transmisión oral, tenemos mucha posibilidad de educar en sexualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esto no se entiende como sexualidad. Y esto es sexualidad. Entonces, por eso decía antes me parece que eras tú, ¿cómo te llamas? Yo, Eugenia. Eugenia, decía, pues depende de cómo nosotros, ¿no?, de las ideas que tengamos de sexualidad, de cómo lo vivamos, abordaremos esta temática de una manera o de otra. Es muy importante tener esto presente, ¿vale? La infancia tiene estas características, dependiendo de la edad, ¿no? Aparecen unas preguntas u otras, pero tenía como estos dos puntos así como a destacar. Y principalmente lo que yo me encuentro cuando abordo la sexualidad con la familia es que lo que más preocupa sería esta etapa, ¿no? ¿Por qué os preocupa esta etapa? Porque puede haber riesgo de embarazo. Porque puede haber riesgo de embarazo. ¿Y tú como madre, eres madre? Sí. ¿Cómo vives la sexualidad de tu hijo o de tu hija? Bueno, ahora mismo con miedo porque todavía está a punto de entrar en la adolescencia, ahora mismo con ¿Cuántos años tiene? Tiene 13. 13 años, ya ha entrado en la adolescencia. Ya ha entrado, sí, yo lo que pasa es que no quiero todavía Esto es otra de los grandes trabajos que las familias tenemos, ¿no? Es decir, yo no quiero que se haga grande, pero se hace grande, ¿no? Dice, dice mi niño de 30 años, tu niño de 30 años ya es un tío hecho y derecho, ¿no? Pero sí aparece como el miedo, ¿no? ¿Qué más miedo o qué aparece en la adolescencia en relación a la sexualidad? Que manejan muchísima información y a lo mejor no es la adecuada, lo que tú estabas hablando a lo mejor en un principio, ¿no? Que tienen un acceso a muchísima información
y a lo mejor no es la que nosotros queremos que tengan. Que quizás tengan un concepto erróneo de lo que en realidad puede ser la sexualidad. Claro. Entonces todo esto... yo tengo una librería y se ha puesto muy de moda unos libros para adolescentes, After. Sí. Y yo lo he vendido a niñas pequeñas. Entonces yo cuando los vendo pienso, bueno, a ver, no sé, su madre sabrá lo que están leyendo. Porque yo creo que a raíz de esos libros tienen una idea muy diferente a lo que en realidad, o se montan unas películas que luego a lo mejor se llevan el fracaso de su vida, cuando en realidad, cuando tienen contacto con la vida real. Claro. Lo que decís son como características importantes para abordar la adolescencia y la juventud, ¿no? Por un lado, que los hijos y las hijas adolescentes son seres tecnológicos, muchísimo más que cualquiera de los que estamos aquí, porque han nacido ya con una tecnología y con un manejo, que aquí somos analfabetos tecnológicos, digitales, ¿no? Se podría llamar, ¿no? Y se manejan con una cantidad de información que se escapa del control. Pero sí que sí que podemos acompañarlos para que puedan gestionar esa información, para desarrollar un pensamiento crítico, para poder contrarrestar toda esa información con otras fuentes que nosotros le proporcionemos de calidad en relación a la sexualidad, pero muchas veces la familia a lo mejor no sabe dónde buscar, no sabe qué página web le puede decir, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, por eso también esta parte de formación para la familia es imprescindible, porque desde el desconocimiento yo solamente puedo acompañar con lo que sé y con lo que tengo, y a veces pues desde la angustia o desde el miedo, desde la inseguridad o metiéndote peligro en el cuerpo para que no haga. Entonces es muy importante reconocer esto pasa, hay mucha información, tienen posibilidad, se manejan maravillosamente bien con los medios de tecnología, pero nosotras y nosotros podemos acompañarlos a que puedan cuestionar toda esa información. Ahora tenemos la otra parte, que es formarnos, informarnos, hacernos cargo de la parte que nos toca, porque yo no puedo controlar toda la información a la que acceden, pero sí que puedo hacerme responsable de mi parte. Y luego, por otro lado, como son seres tecnológicos, ¿no? Chicos y chicas, son seres emocionales, quiere decir que se manejan con la emoción, y con la emoción en la adolescencia que va variando con una intensidad y con una rapidez brutal, y la educación y el manejo emocional es muy importante también, para que puedan tener recursos para sostener la frustración, para sostener el deseo, para resolver conflictos, para poder hablar de lo que les pasa. Entonces ahí, sin necesidad de tener que hablar de prácticas sexuales, podemos trabajar, y es educación sexual también. Y en relación a lo que tú ahora me dices, en relación a lo que tú estabas comentando, hay libros, películas, series por internet, youtubers que ven, ¿no? Y eso está ahí, eso está ahí. Hay una idea que muchas veces para la familia resulta muy difícil: esto mi hijo o mi hija no lo ve, o esto mi hijo o mi hija no lo hace, o eso quiero yo imaginarme, porque luego no es lo que sucede siempre. Entonces, a veces, como el no mirar, ¿no? O el ponernos una venda de esto, mejor que yo no me entere, tampoco ayuda mucho, porque puede que esté teniendo esa información y yo no estoy cubriendo esa demanda, ¿no? Entonces, es igual que no quiero que sea grande, pero se hace grande. Los intereses en la sexualidad, con cada vez menos edad, van apareciendo. Es decir, que antes la pubertad pues aparecía a los 14 o a los 15, y ahora desde los 8 años pues empiezan a experimentar cambios. O el inicio de las relaciones sexuales de penetración, pues también se adelanta. Y dice, oh, por Dios, esto que no me lo cuentes, que me pongo mala o me pongo malo. Pero hay una parte de realidad que hay que abordar. Entonces, si esto va a pasar o está pasando, tendremos que ofrecer recursos para que el modelo de sexualidad que tengan mi hijo y mi hija sea un modelo responsable, saludable, positivo, que puedan decidir. Pero muchas veces desde la angustia lo que hacemos es, esto no está pasando, la negación, ¿no? La negación, esto no está pasando. Y es importante poder decir, bueno, pues yo reconozco que a mí esto me inquieta, a mí me da miedo, a mí me pone, me despierta inseguridad, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
Ahora veremos algunas pinceladas. Dime, ¿tú qué me querías decir? Es que a raíz de leer eso, ¿no?, la sexualidad, entonces he empezado a pensar cuando yo era más pequeña, cuando empecé a tener mis relaciones y eso, cómo yo me sentía. Y es verdad que yo al principio me sentía un poco culpable. Empezaba a pensar, ay, mi madre si se enterara o si supiera, ¿sabes? Y en realidad he empezado a pensar, y es que no es lo mismo que tú lo leas o que tú leas un libro o lo que sea, que también va muy relacionado, porque si tú eres responsable o haces caso, no igual que te lo di, que tú hayas hablado con tu padre y tu madre sobre eso, que si ha sido un tabú, a lo mejor pues es eso, te sientes como que le estás haciendo algo más, como que lo estás defraudando a ellos. Claro. Es porque no lo has hablado. Entonces ahí es verdad que hay un componente afectivo de tranquilidad, ¿sabes? De tú sentirte que, bueno, aunque esté, porque a mí me han educado muy bien, ¿no?, para mi manera de ver, pero es verdad que al no hablar de eso, pues no te sientes como que estás haciendo algo que a ellos les va a gustar. Claro, el componente emocional es muy importante. Cuando hablamos de la adolescencia, en general, muchas veces se vive como un laberinto, ¿no?, de búsqueda de identidad, de un conflicto entre lo que se me permite, lo que se me prohíbe, lo que está bien, lo que no está bien, me transgredo las normas, porque forma parte también del proceso de identidad de la adolescencia. Eso es una de las bendiciones, aunque sea un fastidio, pero es como que tú pones aquí la línea, pues a ver si me la puedo saltar, ¿no?, a ver a dónde llegamos, ¿no? Entonces, desde esa contradicción o esa confusión que viven, ¿no?, muchas veces si la información que a mí me llega es esto es tabú, esto no está bien, aparece también la emoción de la culpa. Esto no está permitido, y yo por otro lado me apetece, tengo deseos, me desarrollo como cualquier otro chico u otra chica joven, pero esto que no se enteren mis padres porque si no me cae una buena, ¿no? Entonces la parte emocional es muy importante en la educación sexual. Cuando tenemos espacios donde se aborda con naturalidad, no quiere decir que yo le cuente a mi madre o a mi padre todo lo que me pasa, pero sí que puedo abordar mi vivencia de sexualidad con otra tranquilidad, con otra tranquilidad. Es como, hay una parte que es la familia, sentir que mi familia es un modelo o son personas que están disponibles, que están cercanas, aunque eso no quiere decir que yo le cuente mis intimidades. Yo quería preguntarte, antes que te lo iba a explicar, depende de la edad del niño, a la hora de tú abordar al niño, de cómo explicarle algo de sexualidad. Claro. Es decir, antes lo comentaste, yo que en mi caso, por ejemplo, estoy hablando que la menor niña tiene 13, tengo uno de 4, casi 5 y otro de 9. Y entonces a la hora de yo entiendo de 9, entiendo a lo mejor que el de 9 tiene una edad ya que puede entender algo más, pero no le voy a explicar lo mismo al de 9 que a... Claro que no. Claro, las necesidades son diferentes. Un niño de 4 años, ¿es un niño o una niña? Un niño los dos, ¿no? ¿Y cómo ves tú la sexualidad de tu niño de 4 años? ¿Qué es lo que hace o qué pregunta? Si es que pregunta. Bueno, el pequeño no pregunta mucho. Claro. Muchas veces, por eso, cuando hablamos de la infancia, lo que se ve más son conductas exploratorias que pueden preguntar cosas que tienen más que ver con la reproducción, con los besos, y conforme van creciendo aparecen otro tipo de dudas y de inquietudes, ¿no? Entonces, el trabajo muchas veces en la infancia es ese reconocimiento del cuerpo como un cuerpo sexuado y un cuerpo que siente placer con él o con otras personas, que conozcan la anatomía, que puedan ir entendiendo pues que las personas se quieren, pues se abrazan, ¿no?, que se dan besos, que cosas que son más sencillitas a veces de abordar, ¿no?, porque están más ligadas a la parte afectiva, pero que es sexualidad, y en la adolescencia o en la preadolescencia empieza a aparecer otro tipo de demanda y otro tipo de intereses. Ahora en la parte que viene vemos algunas, ¿vale? Como qué ocurre con los cambios corporales, como decirle o mostrarle a mi hijo o a mi hija que yo estoy aquí para lo que necesite, si necesita algo. Ahora iremos viendo algunos recursos, ¿vale? En Noruega han hecho un programa, se enseña educación sexual, tamaño del pene, las partes de la vagina, la aparición del vello corporal, la reproducción, entre otros, y se presenta con un lenguaje didáctico y directo. Aseguran que su enseñanza... ¿qué es lo que debería saber todo el mundo del cuerpo? Consta 8 episodios, ha causado una gran polémica. Es un formato, ¿no?, donde
donde se habla de sexualidad de una manera abierta, pero desde conocimiento de sexualidad. A veces que no lo hablan como puede haber programas, que aquí hay programas de radio o programas de televisión donde se aborda la sexualidad desde el mismo punto de vista coitocéntrico, reproductor, no genitalista, sino que abordan todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la pubertad, de los cambios físicos, pero lo hacen con modelos hombres y mujeres de verdad, explicando las partes del cuerpo, explicando la anatomía, y aquí muchas veces aparece ese miedo, ¿no? Si se muestra esto, ¿qué consecuencias puede tener, ¿no? Pero sí que es verdad que el mostrar la realidad ayuda a desangustiar y a vivir de otra manera la vivencia de la sexualidad. Entonces, aquí esto sería una barbaridad, o sea, esto no sería posible. No sería posible, pero sí que es interesante poder reflexionar hasta qué punto aquí se sigue vinculando mucho al miedo, a la angustia, ¿no? A esto no está bien, ¿no? A valores, ¿no? Que de alguna manera luego dificultan el que un chico o una chica tengan conocimiento de sus propios cuerpos. Los institutos, por ejemplo, los chicos y las chicas tienen un gran desconocimiento de su anatomía genital. Es una anatomía genital para el placer. Ellos no están buscando tener relaciones sexuales para reproducirse. De hecho, buscan cómo no reproducirse. Tienen relaciones para comunicarse, para disfrutar, para el bienestar. Y esa anatomía no se les enseña. No se enseña cómo pueden tener unas relaciones donde puedan estar tranquilos, y lo viven con mucha angustia y con mucho miedo. Entonces, yo me he traído unas preguntas de chicos y chicas de aquí de Málaga. Esto nos puede ayudar un poco. Antes también decía, ¿no? El que nos podamos imaginar cómo éramos nosotras y nosotros de adolescentes, cómo empezamos a vivir la sexualidad, que no hubiese gustado, que no hubiesen contado, para poder vivirlo de otra manera, y que hubiese facilitado por parte de nuestra familia el que se hubiera expresado esta dimensión de otra manera, ¿no? Para conectarnos también con la empatía. Hay algunas preguntas, por ejemplo, que dicen, bueno, pues son preguntas de chicos y chicas entre 13 y 15 años aproximadamente, ¿vale? Dice, cuando una mujer tiene el periodo, ¿qué pasa si tiene relaciones con su pareja? 13 a 15 años, ¿eh? ¿Cómo puedo estar seguro de si yo u otras personas están libres de enfermedades de transmisión sexual? ¿Las mujeres adultas tienen las mismas ganas de sexo por esa edad, lo mismo que las jóvenes? ¿Por qué los chicos tardan menos que las chicas en llegar al orgasmo? Si no le rompe el INE, pone aquí, ¿no? El INE o la cosa esa a una mujer, ¿la deja embarazada? ¿El condón es siempre seguro? ¿Las tías eyaculan? ¿Los vídeos X suben tus expectativas sexuales? ¿Qué es la genitalidad? ¿Un DIU puede fallar? ¿Se puede tener relaciones sexuales cuando tienes la regla? ¿Puedes hacer el acto sexual mientras estás embarazada? Me gustaría saber cosas sobre el embarazo, los síntomas y duele el parto. ¿Qué es el sexo? Aquí pone eyaculan, pero si te eyaculan en la cara o en cualquier parte del cuerpo, ¿te pueden pegar el SIDA? Entonces esto, vamos, que no es que lo escriba yo, que son preguntas suyas anónimas, ¿no? Son las dudas que tienen muchas veces sobre sexualidad. Y aquí no habla de otra cosa que del placer, ¿no? O de prácticas muy asociadas a la genitalidad. Por eso es importante ofrecer un modelo amplio para que tengan más opciones. No es solamente genitalidad, sino que hay otras maneras. Y si yo quiero tener prácticas genitales, ¿cómo puedo tener prácticas genitales seguras, consensuadas, positivas? Para que no haya consecuencias negativas que yo no deseo y que pueden perjudicar la vida, ¿no? Entonces, esto yo normalmente con la familia traigo algunas preguntas para ponernos en la tierra. Es decir, mi hijo o mi hija puede tener estas dudas y a lo mejor a mí no me las dice. Me va a hablar de esto, pero esto es lo que ellos y ellas están dándole vuelta al coco y que muchas veces buscan por internet. Y entonces en internet pues abrimos el mundo de la desinformación y de la información también. Entonces yo os traigo algunos recursos para que podáis tenerlos también de cara a pasar enlaces, tener información, poder abordar esto desde otro lugar. La pubertad, dice, te guste o no, llega. Esto es así, ¿no? Esto nos puede gustar más o no, pero al final llega. Es
Es difícil saber cuándo se inicia porque el ritmo, el reloj va cambiando dependiendo del cuerpo de cada persona, pero en torno entre los 8 a los 15 años puede ocurrir en cualquier momento. Ahí las chicas generalmente se desarrollan antes que los chicos. Los chicos tienen que ver cómo las chicas se desarrollan un poquito más que ellos y luego al final se van equiparando, ¿no? Al principio dicen las chicas por lo general entre los 10-11 y los chicos 11-12 años, pero hay una individualidad, es decir, que hay muchas diferencias también en relación a la persona. Hay chicas que tienen 14 y todavía no se han desarrollado lo mismo que sus compañeras, o chicos al contrario, ¿no? Como en la adolescencia empieza a haber un papel importante de las hormonas que implica cambios físicos y cambios hormonales y emocionales. Y aquí en los primeros años de la adolescencia es importante poder explicar qué cambios va a experimentar el chico o la chica a nivel físico, porque para él o para ella es un cambio muy drástico, ¿no? Empieza a tener sensaciones que no sabe identificar, a ver cómo su cuerpo va cambiando, le salen granos, le sale vello, huele mal, porque eso también es característico de los adolescentes. Tú entras a un aula a quinta hora y a ver ahí quién es capaz de dar una charla, ¿eh? Pues se da ahí con mucho empeño y dice, madre mía, si el desodorante lo conocieran un poquito, ¿no? Pero tienen pues más intenso todo en general, ¿no? También el sudor. Dejan de hablar de temas sexuales con los adultos y empiezan a hablarlo más con los iguales, ¿no? Y es una etapa de confusión donde es muy importante para ellos y para ellas la intimidad. Y esto también es una cuestión que como padre o como madre tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué espacio para la intimidad tiene mi hijo o mi hija, ¿no? ¿Se le respeta ese espacio de intimidad o no? Y cómo puedo ofrecer yo información y recursos. Aquí hay una parte interesante que es los cambios que van experimentando y sobre todo a nivel corporal el trabajo en autoestima, cómo podemos trabajar la autoestima para que puedan acompañarse también en todo este desajuste. En los chicos aparece lo que se llaman las poluciones nocturnas, que a veces los angustia mucho, o sueños húmedos. Polución es un término que parece contaminación, entonces como eyaculaciones nocturnas que pueden decir, es que yo me levanto mojado, ¿no? Durante la noche tienen eyaculaciones y no entienden muy bien por qué. A veces en este concepto de sexualidad patriarcal, ¿no? Y de género, piensan que es que han estado toda la noche montándoselo, no, es que yo estoy muy excitado todo el rato, ¿no? Y entonces pues hasta por la noche, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es como una necesidad de descarga del cuerpo que continuamente está produciendo espermatozoides y si no se libera a través de la masturbación o de la eyaculación, o se reabsorben o tienen que ser expulsados. Entonces ocurren eyaculaciones involuntarias que no las provocan ellos y se levantan mojados, ¿no? Y lo viven con angustia porque no saben qué hacer con la sábana, porque no saben cómo decirlo. Entonces, si yo sé que esto pasa, puedo acompañar a mi hijo y explicarle qué es lo que le está sucediendo. Pues forma parte de un proceso normal de tus cambios corporales en esta edad. En las chicas, ¿qué es lo que ocurre? Empieza la capacidad de ovulación y la menstruación, que también aquí es muy importante. No es necesario tener que esperar a que le venga la regla o a que tenga las poluciones nocturnas para ir anticipándonos a qué cambios va a experimentar esta persona, porque si yo ya lo sé, lo que me va a pasar, lo viviré de otra manera. No lo vivo desde el miedo. Una chica que no se le ha contado y que ve que sangra, oye, pues se asustará, y que le sale sangre de los genitales, pues muy tranquila no va a estar, ¿no? Entonces, toda esa parte de educación sexual es importante que la podamos hacer antes, ¿no? A veces ya va adelantando, pero bueno, nosotros y nosotras podemos ir haciéndolo sabiendo que forma parte de su proceso de desarrollo, ¿vale? Información sobre la anatomía de su genital, no solamente de la parte reproductiva, sino la del placer. Cuáles son las zonas más sensibles en los genitales externos, en los chicos y en las chicas, para qué sirven, es decir, que vivan su cuerpo no solamente desde las posibilidades, es bonito o es feo, sino desde la utilidad, para qué me sirve a mí estas partes de mi cuerpo, cómo puedo yo identificarlas, dónde están. Esto es importante. Aquí os dejo un vídeo que habla muchas veces también sobre la ovulación, la menstruación, para que veamos qué ocurre en ese proceso. A lo mejor yo no sé explicarlo con palabras, yo qué sé, ¿cómo ocurre esto? Pues yo no lo sé, pero le puedo poner un vídeo y digo, pues esto es lo que ocurre todos los meses cuando te vas a ti la regla.
Entonces, nos podemos acompañar de otros recursos que de alguna manera facilitan el que yo no estoy obviando una realidad que está viviendo mi hijo o mi hija y le estoy facilitando una información, unos conocimientos que de alguna manera le permiten acompañarle en su proceso de desarrollo. ¿Vale? Lo que recubre sería el endometrio, lo que se ve ahí sería el óvulo. El endometrio durante el periodo de la menstruación va teniendo también movimiento, por eso también duele la regla. Y lo que sale en la menstruación no es 800 óvulos. Vamos soltando poquito a poco las paredes del endometrio, por eso cuando se toman métodos hormonales hay menstruación. No se libera óvulo, pero hay menstruación, porque lo que se libera es el endometrio. Aquí se ve bien, ¿eh? Todavía el óvulo no ha caído, pero yo ya he sangrado. Se resiste porque está esperando a ver si ocurre ahí algún cambio, porque nuestro cuerpo está esperando. Ahí. Mira, ya está temblando, en plan que en esta ya caigo, ¿vale? Entonces, hay mucho material didáctico así para que se pueda utilizar, que es cortito, ¿no? Y esto es un poquito de lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo trabajar el empoderamiento de y desde nuestros cuerpos. El que yo conozca los cambios que tengo, el que conozca mis procesos, el que pueda tener esa información, nos va empoderando, porque sabemos qué es lo que va sucediendo. Y trabajar la autoestima y las emociones que vamos experimentando. Aquí, en esta primera parte, que sería la adolescencia, volvemos otra vez, ¿no? Siempre hay como palabras que se repiten: responder con naturalidad, con sencillez, insistir en los hábitos, ¿no? En los hábitos de salud, en los hábitos higiénicos, en que se miren los genitales, que los cuiden como una parte más de su cuerpo, y la actitud con la que nosotros lo abordamos. Aparte de todos estos cambios físicos, hay una parte emocional que también es importante, ¿no? Donde empiezan a gustarle otros chicos u otras chicas. La orientación del deseo también forma parte, es decir, otra cosa es mi expectativa como padre o como madre, pero la orientación del deseo de mi hijo y mi hija puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo puedo yo abordar esta realidad, esta vivencia, entendiendo que el deseo, la atracción, el enamoramiento, el desamor forma parte también de la sexualidad? Es decir, que no es solamente darle información de los métodos anticonceptivos, sino que los desamores y los amores forman parte muy importante de las temáticas de los adolescentes. Este anuncio lo refleja muy bien, y fijaros que el padre no tiene ni idea, pues dice: yo estoy aquí y estoy aquí, hacemos una pizza y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Y luego pasa, pues dice: la camisa, no, otra vez me la he recordado, porque... pero el estar disponible, el ser una figura accesible es muy importante. Y reconocer, pues no sé cómo ayudarte, pero yo estoy aquí por si necesitas cualquier cosa. Hay una película que se llama El diario de Carlota, que también hay dos libros, El diario de Carlota y El diario de Flanagan, que habla de la sexualidad de adolescentes, chicos y chicas, y donde se refleja un poquito todas las vivencias o las dudas que van experimentando. En la película se recoge, ¿no?, de otra manera que en el libro, pero muestra qué es lo que ocurre, el miedo a la primera vez, las dudas que van apareciendo, cómo ir a comprar preservativos, pues cosas que son muy concretas y que es lo que le ocurre en el día a día. Entonces, a través de la película se ve también algunas ideas que ocurren en la realidad, como tiran del alcohol para desinhibirse, para poder relajarse, porque no tienen ni idea de lo que va a pasar. Entonces quedan, vamos a hacerlo, vale, bien, pero ¿y esto cómo se hace? ¿No? ¿Y esto qué información me ha llegado a mí? Pues que esto es doloroso, que esto es peligroso, que esto puede doler, que... Y desde ahí, ¿cómo voy a vivir yo esto bien? No se puede vivir bien, ¿no? Se va angustiado, se va con presión, hay por un lado deseo, puede tener ganas de experimentarse, pero por otro hay toda una serie de información y de educación detrás que hace que yo no viva esta experiencia de la mejor manera posible. Entonces, cuanta más información tengo, cuanta más recursos, cuanta más responsabilidad asumo, no solamente en planificar, porque esto también es importante. Si vamos a tener un encuentro sexual de penetración, es decir, o una práctica que conlleva la posibilidad de riesgo, tendremos que negociar qué método anticonceptivo utilizamos. ¿Y tienen información de los métodos anticonceptivos? Muchas veces piensan que sí, pero no saben colocar bien un preservativo.
O mantienen ideas que es que un preservativo es un rollo, que esto no se siente lo mismo, que para qué lo vamos a usar, ¿no? Entonces hay una parte de habilidades comunicativas, de negociación, de autoconocimiento, ¿no? De relaciones interpersonales, que es muy importante poder tener incorporada, para que en ese momento yo pueda tener esos recursos personales, donde yo diga, pues si yo no lo tengo claro, pues no lo voy a hacer. Es que con la otra que estuve o con el otro yo hice, bueno, pues yo no, ¿no? Como poder marcar también lo que cada cual quiere experimentar en ese momento, ¿vale? De manera muy rápida, yo os traigo, yo voy a escenificar, esto sí que va a ser ya el cierre de fiesta, lo voy a hacer muy rápido, como qué modelo de sexualidad podemos trabajar especialmente con los adolescentes y con los jóvenes, ¿vale? En primer lugar, a mí me parece, siempre trabajo con los chicos y con las chicas, el cuestionar este modelo genitalista, coitocéntrico, heterosexual, donde el coito, el orgasmo, la penetración parece que es lo único. Entonces yo siempre llevo cosas, ¿no? Y les pongo esto, ¿qué podría ser? A ti, si yo te doy esto, ¿tú qué dirías? Caballero Jedi. Caballero Jedi, ¿no? Esto es uno de los... Mira. Esto es una de las ideas que muchas veces se tiene sobre sexualidad, ¿no? En concreto de la sexualidad masculina. El tamaño del pene, cuanto más grande mejor, si no hay una relación con genitales no es lo mismo, no tiene el mismo valor. Entonces hay una parte de educación, fijaros el modelo, ¿no? de la zona erógena, que vuelvo otra vez a reproducir exactamente igual, ¿no? Yo utilizo como estas dos experiencias, ¿no? Digo, todo esto es sexualidad. La genitalidad está bien, es una práctica placentera que tendremos que negociar, que consensuar, que ver si nos apetece o no, ¿no? Que poner medidas para que sea saludable y responsable. Y luego la globalidad, que sería como esta experiencia de placer que podemos sentir con todo el cuerpo, que no tiene ningún tipo de peligro ni de problema y que podemos disfrutar tanto hombres como mujeres. Sería una visión integrativa de la sexualidad, donde no solamente pongo la atención en los genitales, aunque sé que para la adolescencia los genitales tienen mucho valor, más que a lo mejor para mí ahora, en mi edad adulta, pero les proporciona un concepto amplio, es decir, si no podemos vivir una sexualidad genital, podemos vivir otra forma de sexualidad. Los chicos viven con mucha angustia, que no ocurra una erección, que tengan un gatillazo, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Que entonces no, y lo viven con miedo, y eso marca muchas veces luego una repercusión en las relaciones sexuales. Las chicas muchas veces la relación de penetración la viven también con dolor y con miedo porque no saben cuáles son las condiciones adecuadas para poder disfrutar de esa experiencia y no tienen suficiente lubricación y a lo mejor no lo tienen tan claro o intentan tener placer a través de estimular una zona que no estimula el clítoris, que es su zona de placer máxima, ¿no? Entonces, toda esta información es necesaria que la tengan si deciden tener relaciones sexuales de penetración. Si prefieren tener otro tipo de prácticas, pues tendrán otras fuentes de disfrute. Es decir, que si esto no puede ser, tengo un abanico de posibilidades, ¿no? Un abanico de posibilidades para poder comunicarnos, relacionarnos, para poder disfrutar, si así lo deseamos, ¿vale? El género, que ya lo hemos hablado, es importante poder cuestionar la idea. Las chicas necesitan preliminares para llegar, los chicos siempre están dispuestos, todos los chicos solo piensan o van a lo mismo, las chicas que muestran interés son una guarra. Esto forma parte de la educación sexual a día de hoy. Entonces nos vemos exigencias por un lado o por otro, si soy chico o si soy chica, donde ninguno de los dos está viviendo una sexualidad desde la libertad, desde lo que realmente yo quiero vivir. Y a lo mejor yo no tengo que estar todo el día diciendo que tengo el brazo ya que me duele, ¿no? Y que tengo un músculo y que... Esto es curioso porque en los grupos muchas veces cuando se habla de las prácticas de sexualidad hablan mucho más los chicos y cuando hablo de amor hablan más las chicas. Estas gafas que poníamos al principio sigue siendo lo que ocurre, ¿no? Hablar del enamoramiento, del desamor, se permite más, ellas se sienten mejor hablando de ese tema porque si hablan de sexualidad... anda, ¿y tú cómo lo sabes? Ay, pues anda, que tú callas y tú te lo tenías. Y si habla un chico de sexualidad, no hay esos comentarios de la misma manera. O si habla un chico del desamor, se ríen.
Es que yo lo estoy pasando fatal porque me ha dejado mi pareja, ¿no? Y es como, anda, nenaza, no sé qué. Entonces es muy limitante este modelo de sexualidad que tenemos, y la posibilidad que tenemos como padre como madre es educar en igualdad, es decir, poder empezar a romper todo este tipo de mensajes. Muy rápido, ¿vale? Un modelo que no afecta a imposiciones, y esto especialmente en estos últimos tiempos es bastante importante, ¿no? El tema de cuando digo que no es que no, y que se entienda ese no como un no. No quiero, no me apetece, no es un no con condiciones, es un no y punto, y no hay más que decir ahí, ¿no? Pero como muchas veces en la sexualidad hay una creencia que se confunde un juego de seducción con la libertad, ¿no? Y con el derecho a poner un límite. Es que cuando estás diciendo que no, en el fondo estás diciendo que sí. Yo no sé quién se inventaría esto, no lo sé, pero ha calado, ¿no? Es como, pero en el fondo, ¿no? Es como que sí. Y aquí trabajamos mucho el derecho a expresar el deseo. Yo puedo querer tener un encuentro contigo, me puede gustar bailar, me puede gustar abrazarme, me puede gustar besar, pero eso no me lleva a decir que sí a todo. Y esto en la gente joven genera mucha dificultad, porque dicen, es que entonces ¿para qué ha empezado? ¿No? Es que es una calienta, ¿no? Un calienta no sé qué. Como estoy en la tele no puedo decir estas palabras, pero si no estuviera en la tele lo diría. Entonces, hasta ese tipo de creencias llevan a muchas chicas y a muchos chicos a decir que sí a cosas que no les apetece, porque si dicen que no, no sienten que tienen derecho a decir que no en el momento que no les apetece continuar, ¿no? Entonces el modelo de sexualidad saludable parte de, yo tengo derecho a expresar lo que deseo, me apetece estar contigo, pero tú también tienes derecho a aceptar o rechazar lo que tú quieres, y que yo acepte esa respuesta, que acepte un sí o que acepte un no. Y aquí está el trabajo emocional, el aceptar la frustración. Es que ¿cómo me vas a dejar así? No aparecen otras fórmulas creativas en ese momento. ¿Cómo me vas a dejar así? No tienes tu cuerpo, no tienes manos, no tienes... Vete a correr, ¿no? Que muy bueno, ¿no? Entonces, esto refleja situaciones que a los chicos y a las chicas les pueden llevar a vivir situaciones de violencia, y no es ninguna tontería, o situaciones desagradables. Siempre que haya una persona que esté haciendo algo que no esté conectado con su deseo, va a tener una experiencia desde el malestar, no le va a conectar con el placer. Pasa que a veces se camufla porque lo estoy haciendo por ti. Y se vincula el amor, ¿no? O el deseo de querer estar en relación, pero realmente es una experiencia corporal, placentera, sexual, que no se puede vivir bien porque no está basada en mi deseo, en lo que yo quiero. Por eso el autoconocimiento es tan importante dentro de la sexualidad. El autoconocimiento quiere decir... Empiezo a sacar ya esto, voy corre, ¿eh? ¿Que yo qué? Que yo me escucho, ¿no? Que yo me escucho y digo, ¿y yo cómo estoy hoy? ¿De qué tengo yo cuerpo? Esto para todo el mundo, no solamente para los adolescentes. ¿Qué me apetece? Esto, lo otro, ay, no lo tengo claro, pues si no lo tienes claro, piénsatelo mejor. ¿No? Desde la escucha. No desde la escucha de lo que a ti te apetece o de lo que tú quieres, porque entonces me estoy olvidando de mí. Y en la sexualidad compartida lo que hacemos es, yo me escucho, tú te escuchas y vemos si nos podemos entender. Por eso a veces no es tan fácil, ¿no? Encontrarnos. Y si no, te vas a correr, ¿vale? Entonces, es una sexualidad, esta me encanta. Esto, a ver si acertáis lo que voy a hacer ahora mismo. Esto es lo más divertido de la charla. ¿Vale? Cuando dice es un modelo de sexualidad responsable, ¿no? Responsable de prevención, ¿no? Responsable quiere decir que tomamos medidas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Por qué me pongo yo esto? ¿Esto qué es? Diversión. No, ¿esto qué es? Un tutú, ¿no? ¿Y esto qué es? Yo, ¿no? Tutú, yo, sería la clave, ¿no? Es como vivimos una sexualidad compartida, pero cada cual se hace responsable de su placer. No cargo la responsabilidad del placer en el otro, ¿no? Porque ya él o ella llevará el preservativo, ¿no? No, porque ya él o ella sabrá cómo se hace esto. Pues a veces, si no hablamos,
Si yo no sé lo que yo quiero, si tú no sabes lo que tú quieres, no podremos vivir una sexualidad positiva y placentera. Entonces es como, yo siempre pongo el ejemplo, si vamos a cenar y a mí me apetece cenar contigo, pero no tenemos que comer lo mismo, ¿verdad? Tú te pides lo que a ti te gusta, yo me pido lo que a mí me gusta y lo importante que es la comida, no, lo importante es el encuentro. Entonces la sexualidad es así. Yo no me mastico el filete y te lo doy a ti para que así te ahorres tú ese trabajo, ¿no? Pues la sexualidad pasa exactamente igual, ¿no? Es como cada cual tenemos que ir siendo conscientes de qué es lo que a mí me permite estar bien en este encuentro, hasta dónde quiero compartir en este momento y negociamos. Y si realmente es un buen encuentro, nos respetaremos en esa negociación, ¿vale? Es un modelo de comunicación, porque una vez que nos escuchamos empezamos a compartir qué es lo que yo quiero, qué queremos, qué no, qué me gusta, qué no, cómo me siento, cómo te sientes. No nos da tiempo a ver este vídeo, pero lo tenéis en el material, que dice la afectividad como valor. Hay un vídeo que también se hizo viral, que era qué le pasa a dos personas desconocidas si solamente se miran a los ojos. ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Sí? El encuentro con la otra persona más allá de que haya unas prácticas sexuales de descarga o de genitalidad, ¿no? Cómo la afectividad forma parte también de un modelo de sexualidad saludable, donde podemos compartir espacios de intimidad, de mirarnos, de acariciarnos, ¿no? Distintos, y son placenteros igual, pero son distintos de la genitalidad. Y la afectividad como valor, no como algo que tiene un valor diferente de la genitalidad o del coito, sino que compartir espacios donde los afectos tienen importancia enriquece las relaciones, conmigo o con los demás, ¿vale? Y una sexualidad ligada con las emociones. De manera muy rápida, ¿el amor pensáis que facilita o que dificulta la sexualidad? La dominación, dificulta. El enfado, dificulta. La alegría, facilita. El miedo, dificulta. El deseo, facilita. La seguridad, facilita. El asco, dificulta. La atracción, facilita. La desconfianza, dificulta. Envidia, dificulta. La seguridad, otra vez, facilita. Vergüenza, dificulta. La sorpresa, facilita. De primera lo que nos sale es esto ayuda, esto no ayuda, ¿no? Pero es muy importante darle espacio a esto que no ayuda. Si yo tengo miedo, si yo tengo asco, si estoy insegura o inseguro, si estoy enfadado o enfadada, ¿qué hago yo con esa emoción para que no me la trague, para que no la vomite y le caiga a la otra persona, para que no me haga daño, para que no te haga daño? ¿Y cómo puedo resolver esta parte, ¿no? ¿Cómo puedo yo atravesar mis miedos? El modelo de sexualidad saludable implica que yo voy reconociendo lo que a mí me da miedo, lo que me genera inseguridad, y no se lo cargo a la otra persona. Es que yo estoy insegura por ti. Tú estás insegura por ti, ¿no? Y si la relación no te da seguridad, pues tendremos que explorar qué tipo de relación es el que tenemos o la que tenemos. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, está muy bien decir estas emociones facilitan, pero en muchas ocasiones tenemos que trabajar las emociones que nos dificultan. Porque si no trabajamos estas emociones, si no tenemos recursos para trabajar las emociones que a mí me conectan con el malestar, no podré vincularme desde el placer y desde lo positivo. Os presento un recurso que podéis utilizar, que es de una compañera, Isabel Duque, que él se llama la Psychowoman. Ella también trabaja mucho con adolescentes, y precisamente porque se daba cuenta de que los chicos y las chicas ya no buscan en internet muchas veces la información en Wikipedia, sino que van directamente al YouTube a poner ¿cómo se pone un condón? ¿No? Los tutoriales. ¿Cómo decirle a mi pareja que la dejo por WhatsApp? ¿No? Pues ahí lo buscan, ¿no? Y le sale, pues primero escríbele hola cariño, luego le dice he estado pensando, ¿no? Pues así, todo, ¿no? Entonces ella, de las experiencias que tenía con adolescentes, se dio cuenta que necesitaban también figuras
digitales, ¿no?, en internet, que abordaran toda esta educación sexual, afectiva, emocional, desde un código que ellos y ellas pudieran entender, ¿no? Entonces el nombre se lo dio un chico de un instituto, ¿por qué no te llamas la Psychowoman? Inició un proyecto que es precioso, que yo invito a que podáis echarle un vistazo, y ella a través de vídeos cortitos ofrece información sobre la sexualidad, sobre las relaciones de pareja, métodos anticonceptivos, género, una perspectiva feminista, cuestiona los modelos de amor romántico, tienen como muchos vídeos que nos dan mucha información y que a los chicos y a las chicas les gusta, que eso es importante, como tener recursos, ¿no?, que les lleguen a ellos y a ellas, ¿no? Todos los vídeos, ¿no?, van mezclando, metiendo también el sentido del humor, utilizando muchas cosas que nos encontramos con los chicos y con las chicas jóvenes, y dando información correcta, que esto muchas veces es lo que no encontramos con tanta facilidad, ¿no? Yo quería como finalizar, ¿no?, bueno, mis alas, por supuesto, me las traigo para abordar, ¿no?, la sexualidad desde la libertad. La libertad quiere decir que a lo mejor mi hijo o mi hija la vive de una manera diferente a como yo la he vivido, desde las prácticas, desde los gustos, desde las orientaciones, ¿no?, y como una función también es poder dar esas alas, ¿no?, es decir, la diversidad dentro de un modelo de sexualidad positivo, amplio, integrativo, sería un poco la idea. Como padre, como madre o como las personas que acompañamos a jóvenes, la importancia de empezar a desterrar creencias erróneas, y a veces los medios de comunicación nos sirven mucho para empezar a cuestionar, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú que ves hombre, mujer y viceversa? ¿A ti te parece normal la relación que tienen estos, no? Como utilizar lo que hay, porque no podemos cambiar muchas cosas, pero sí que podemos poner una mirada interrogativa que le ayude a cuestionarse. Yo creo que esto es muy importante. Ya lo hemos hablado, favorecer la autoestima, potenciar habilidades sociales, proporcionar el conocimiento, ¿no?, como una visión amplia de la sexualidad, promover una educación sexual desde la perspectiva de género y favorecer e incorporar las diversidades, ¿no? ¿Cómo podemos responder a las preguntas? Pues principalmente contestando cuando nos preguntan. No, ya no he escuchado nada, ¿no? No, pues si no lo sé, en ese momento digo, pues mira, esto que me dices yo no tengo ni idea, pero vamos a mirarlo, ¿no? O a lo mejor tú lo sabes y yo no, ¿no? ¿Tú qué piensas que es esto? Porque yo no lo conozco, ¿no? Hablar con naturalidad, adaptar la información con un vocabulario que puedan entender, con el vocabulario que utilizan. Yo siempre en los talleres digo, tenemos libertad para hablar como sabéis, y luego ya incorporaremos o buscaremos el concepto o la palabra clave, pero si intentamos hablar con tecnicismos, primero no somos naturales, porque no nos sale, y luego tampoco llegamos, ¿no? Entonces hay una parte, ¿no?, que es como cuanta más naturalidad mejor, ¿no? Responder con conocimientos veraces, transmitir información positiva de la sexualidad, animar a que nos pregunten y a que nos hablen. Hacer comentarios cuando vengan a cuento sin esperar a que nos pregunten y adelantarnos a los temas. Y esto sería, es que no se ve muy bien, pero bueno, lo leo yo, ¿no? Como mostrarnos accesibles, preguntar sin interrogar. Esto a veces también ocurre en las familias, ¿no? ¿Y tú a ti qué te gusta? ¿Y esto por qué? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Y tú esto es lo que sabes? Como desde la interrogación, y no contestan, porque se agobian. Como no me está escuchando, es que me está haciendo un interrogatorio, a veces te lo dicen así, ¿no? Me estás interrogando, yo que no te voy a contar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir fomentando la confianza desde la escucha? No te voy a preguntar nada, simplemente si quieres contarme algo, yo te escucho. Y ahí la ansiedad que muchas veces podemos tener por saber, pues es entrenable, es decir, tendremos que desarrollar la paciencia para saber que muchas veces no soy yo la persona a la que buscan para contar. Pero por lo menos que ellos sepan que yo sí estoy para cuando quieran contar algo, o para buscar información, o para buscar con ellos los recursos que sean necesarios, ¿vale? Utilizar el sentido del humor, educar por igual, enseñarles a enfrentarse a la presión del entorno, ¿no? Toda esta idea, ¿no?, de responder a las demandas de los demás, tanto en su grupo de iguales como en las relaciones de pareja, que puedan responder en base a lo que realmente quieren, y no por ser más o menos amigos, más o menos hombre, más o menos mujer, sino qué es lo que yo quiero realmente en este momento, y ofrecer como toda esta información de sexualidad saludable, ¿vale? A mí me gustaría, bueno, pues que a lo largo de estos libros, Ana y los patos es un cuento para trabajar la sexualidad en la infancia,
donde habla de las diversas orientaciones sexuales. Es una niña con dos mamás y a través de un cuento con dos patos va abordando un poquito este concepto de familia diversa. El cuento de la araña y yo es un cuento que sirve para trabajar la sensibilización corporal, donde a través de un recorrido con fruta se va haciendo un recorrido, y yo a veces lo utilizo con cosquillita, igual que hemos hecho, ¿no?, como con la hormiguita, desde los pies, ¿no?, los tobillos, las piernas, las nalgas, lo va comparando con fruta y se va enseñando, ¿no?, como la anatomía, las partes del cuerpo que tiene el niño o la niña, y a través del recorrido corporal pues se va trabajando también la estimulación, ¿no?, para que pueda identificar sensaciones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿vale? Os lo dejo aquí por si queréis echarle un vistacito. Y el cuento del monstruo de colores es un cuento para trabajar las emociones. Lo que nos encontramos principalmente en la educación sexual es la dificultad para muchas veces gestionar las emociones que están experimentando, para gestionar la frustración, para gestionar el deseo, para poder decir que no cuando realmente quieren decir que no. Entonces, más allá de toda esa información de contenidos relacionados con prácticas, hay una parte esencial que tiene que ver con una educación que yo trabajo de educar para la vida, ¿no?, educar para ser. Entonces, si eso está, lo demás lo podemos buscar. Como familias podemos informarnos, podemos acercarnos a espacios donde nos pueden asesorar, pero hay una parte actitudinal que no la podemos buscar fuera, sino que está un poco también en nuestro trabajo personal, ¿no? Y las emociones forman parte de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo un modelo de referencia para mi hijo o para mi hija, para, si soy un hombre o una mujer, expresar mis emociones de manera adecuada, poder tratar con respeto, ¿no?, a otros hombres o a otras mujeres, el poder decir que no sin que sea un no desde la agresión, el poder recibir un no sin responder desde la agresión? Todo eso forma parte de un aprendizaje sexual y lo podemos hacer como modelo y como figura de referencia. Y aparte, por supuesto, nos informamos, nos formamos, ¿no?, en contenidos que se ajusten a las distintas etapas vitales, ¿no? Sabemos que la adolescencia, desde los cambios corporales, desde los cambios emocionales, a la parte más relacionada con la genitalidad, forma parte de las inquietudes y de las necesidades de nuestros hijos e hijas. Y ahí la pregunta sería, ¿y yo qué es lo que sé de estas cuestiones? ¿Qué es lo que yo siento que todavía no conozco? ¿Y dónde puedo acercarme?, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquí, de la propuesta que por eso estoy aquí hoy, ¿no?, es como reconocer esta importancia, ¿no?, como familia, como personas que queréis involucraros en el proceso de crecimiento de vuestros hijos y vuestras hijas, y cómo poder tener recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en la educación sexual no hay recetas mágicas, no es super nanny, pues si esto te pasa, pues le cuentas, ¿no?, sino que tiene que ver mucho con una mirada también hacia nosotros y hacia nosotras, ¿no? ¿Cómo vivo yo esto? ¿Qué significa para mí la sexualidad? Que sería esa pregunta con la que hemos empezado, y qué conocimientos siento que todavía no los dispongo, ¿cómo puedo tenerlos, ¿no? Y más allá de que yo pueda responder con conocimientos técnicos, ¿cuál es mi actitud? Pues si tengo miedo, ¿cómo puedo hacer frente yo a ese miedo para que pueda ser esa figura accesible, referente, y reconocer también, oye, pues mira, a mí esto me da miedo, y abordar eso sin la imposición, ¿no? Como, bueno, pues a mí como madre me preocupa las consecuencias que pueda tener una sexualidad no responsable. ¿Cuáles son esas consecuencias? Un embarazo, una infección, una dificultad a la hora de abrirte a las relaciones amorosas, y eso me preocupa, y yo estoy aquí para acompañarte, y con eso sería suficiente. Luego tenemos la posibilidad de buscar otros recursos, ¿no? Pues ya sabéis que en Málaga podéis tirar de correo electrónico, de llamada, ¿no?, de que estoy totalmente disponible para las dudas o las cuestiones que queráis resolver. Y a través de los recursos de internet, que este material lo tendréis igual, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que en tan poquito tiempo concentrar toda esta información no es fácil. Las preguntas que tengáis, estaré encantadísima, si no es ahora, que me las escribáis o que me las digáis por correo electrónico, y ya con casos concretos poder ver qué se puede hacer ahí. Y nada más, que os doy las gracias por vuestra atención, por vuestra participación, por traerme a este sitio tan bonito, a ti por grabarme como una estrella de televisión, y nada, que ha sido un placer y muchísimas gracias.